Bueno, iba a hacer esto en plan rápido. He dicho, ya que estoy, pues puedo grabar el proceso. En realidad tampoco tengo la textura. Lo que he hecho ha sido simplemente le he aumentado un poquito la extrusión para la proyección y le he ajustado algunas partes para que se viera mejor. Entonces yo voy a tirar a render, pero para tirar a render pues le puedo dar algún detallito que quede mejor y que luzca mejor. Para poder hacer eso necesito la base de la mesh, que esa está hecha, porque vídeo anterior, si no lo has visto, vuelves al vídeo anterior. Y aquí tendríamos lo que es la textura. ¿Por qué? Porque he hecho una proyección directamente en plano. Desde las opciones de Selection yo puedo darle a gama de colores y a partir de aquí yo puedo seleccionar una gama de colores concreta, lo tengo aquí, para precisamente ajustar el tema de la tolerancia, si quiero más o menos tolerancia. Como que quiero hacer que el arma sea metálica o que tenga pues eso, áreas que sean metálicas, pues intento jugar con esto para que me haga una selección. Para crear una máscara, sobre todo en Photoshop, lo que tengo que hacer es pintar de blanco lo que yo he seleccionado y de fondo lo que tiene que ser negro. Como digo, esto obviamente pues más control D para que tenga la máscara. Para que esto que pues, quede más elaborado, más detallado y tal, se pueda ajustar. En teoría, cuando algo es metálico, a no ser que sean diferentes tipos de metal, pues no debe tener un get detalles. Pero básicamente, archivo, en este caso, guardar una copia, PNG y aquí sería, pues, como digo, el canal de Metallic. Y, ok. Vale. Otra máscara en este caso sería el tema del emisión, porque de esta manera, pues lo mismo, imágenes, perdón, selección por gama de colores y puedo coger el color que en este caso serán los naranjas con una tolerancia relativamente alta para que estos detalles sean emisivos en el modelo 3D. Si el mismo proceso, genero una capa, pinto de blanco y pongo un fondo negro, que en este caso, pues como ya lo tenía hecho, pues simplemente esta máscara pues va a ser la que utilizaré de emisivo. Luego obviamente pues en Substance podría acabar de ajustar. Guardar una copia, PNG, en este caso, emisivo. Y si ya quiero dar un matiz de color, en realidad el otro matiz que tenemos vendría a ser como esta parte del mango. Y bueno, pues básicamente puedo coger este color, selección, lo mismo, gama de colores, este color de aquí. Voy a reducir bastante la gama porque al final lo que quiero es dibujar el mango, parece que hay algún elemento, sobre todo yo creo que los emisivos, que también tienen zonas similares, sin esto pues se podría maquetar un poco y con el cubo lo mismo, en una capa nueva, el cubo en blanco y de fondo negro. Aquí pues podría con la B, ¿vale? Pintar, bueno, en este caso, o bueno, con la E de la goma, podría, podría borrar precisamente el resto de detalles que no quiero que afecten, que básicamente es el resto de elementos que no tienen que ver con el mango. Ahí se me ha ido el pincel, se me ha ido el pincel otra vez, justito. Claro, al tener el mango rojo, pues se parece un poquito al color del emisivo y esto pues puede generarme alguna suciedad dentro de lo que viene a ser pues la máscara que estoy creando. Archivo, guardar una copia, PNG en este caso, pues no. Vale, en este punto, pues bueno, el modelo que tenemos es un poco pues lo que tenemos, al final es lo que hemos conseguido. Podemos hacerle un Mesh Map, en este caso querríamos que utilice el Low Poly como si fuera High Poly, que esto lo tenemos aquí. También queremos que tenga Anti-Aliasing, tampoco voy a pasar porque quiero acabar hoy. Y Starcito, y le damos a vaquear. Entonces él tomará ya de por sí la forma que tiene, lo cual nos permitirá pues, tener alguna sombra, algún detallito adicional que ya tiene la forma de la mesh. Intentando que todo pues ya entrara con su subdivisión, pues alguna sombrita, algún detallito, ya me va a dar en los diferentes canales que podré aprovechar.
También podría haber hecho una versión más high poly, podría haber cogido el objeto original, pasarlo por ZBrush y por limpiar, añadir su Subdivision Surface y hacer elementos. Eso lo podéis ver en el primer vídeo en el cual limpio una mesh hecha por IA. ¡Buah! Todo esto se retroalimenta, qué increíble. Increíble es el tiempo que tarda en vaquear, pero bueno, poquito a poco va agilizando. Lo siguiente que tenemos que hacer es incluir dentro del proyecto los mapas que he creado. Pues aquí tenemos lo básico, pero ahora quiero incluir las máscaras. A las listas de la carpeta hay que seleccionar, hay que indicar qué tipo de textura, en este caso, qué tipo de elemento es, al proyecto importar. Esto me añade las máscaras. Si voy a las layers, la primera que es la fill layer me la puedo petar y también me he dejado de arrastrar el albedo, cosa que necesito también. Listo, no se ha visto, pero me lo he importado. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es una fill layer. Dentro de la fill layer ya tenemos varios canales. Lo primero es el base color. ¡Oh! Mágicamente nos ha incluido nuestra base de color que ya habíamos generado previamente. En el caso del metálico, queremos que nos incluya el mapa de metálico. Aquí, como digo, o como iba a decir, básicamente me puede dar problemas porque son varias cosas que quiero controlar. Entonces, para asegurarme, prefiero generar una nueva capa que solo tenga metálico y en todo caso Roughness activado. Quiero que sea completamente metálico y aquí le vamos a añadir una Black Mask. Dentro de esta Black Mask le vamos a añadir un fill, Black Mask. Aquí le añadiremos esta Black Mask un fill y a este fill le vamos a añadir en todo caso el metálico para que básicamente solo sea metálico las zonas donde yo le he indicado o donde el mapa le indicaba que fueran metálico. Al no tener mayor control, porque he hecho una selección y casi toda la malla la contabilizaba con metálico, me está haciendo algún efecto raro. Entonces ahora aquí lo que podemos hacer es añadir un levels y ajustar los valores precisamente para que la máscara pues afecte más algunas zonas. Con el tema del roughness se puede acabar de ajustar el tema del pulido, si queremos un metálico, un metal más pulido o menos pulido. Al ser un arma y querer simplemente hacer un poquito más el efecto, pues nos quedaría algo tal que así. Lo siguiente, por ejemplo, podría ser el mango. El mango en este caso no sería metálico, entonces tenemos que dar un valor de metálico a 0. Color sí que tendrá color, normal afuera y height también porque no va a dar detalle al height. Solo quiero que afecte una parte, así que una black mask y un fill para que dentro de este fill podamos añadir, en este caso, el mango. Se entiende que ahora, y como bien se ve, solo pintará el mango. Aquí podemos decirle que no sea metálico, que el roughness sea bastante más alto y el color podríamos buscar un color similar al que tuviéramos de referencia. Que era un rojo, así un poquito más marcadito, ya que estamos, y así resalta algún detalle. Lo siguiente que sería la parte de emisivo. Para los emisivos tenemos que irnos aquí y tenemos que activar el canal de emisión. ¿Por qué? Porque por defecto viene desactivado. Lo mismo, generaremos una fill layer. En este caso solo quiero, clicando Alt, solo me selecciono una capa y color. En todo caso, aquí una black mask, un fill. Y dentro de este fill le vamos a meter lo que vendría a ser la máscara del emisivo, que son las zonas que bien me está indicando que van a emitir. ¿Qué color van a emitir? Bueno, para eso nos viene bien tener la referencia, pero básicamente iba a ser un color anaranjado que podemos darle de base. Al no estar muy bien definida la máscara me va a hacer el efecto un poco sobre todo. Pero bueno, no me viene mal. Ahora vamos a darle algo de luz, que vendría a ser el emisivo, y vamos a coger un color, en este caso similar a este, un poquito más rojizo, para que me genere un poco más el efecto de emisión. A partir de aquí podríamos pues, generar más máscaras, darle más detalle, acabar de hacer efectos. Ya vemos como hay zonas que tienen pues, metálico y otras que no tienen metálico. Y para acabar de ver el emisivo, dentro de un proyecto hay que activar la opción de postprocesado. Que tenemos en postprocesado, tenemos que activar la opción de Clear, donde aquí podemos
aumentar un poquito la luminancia y el threshold, que básicamente es así un poco más el efecto este de bloom. Y dentro del material, creo, tenemos la opción del Emissive Intensity. Como esto al final es un efecto, ¿vale? Pues siempre va a depender un poquito más del software, pero con unos pequeños matices de color ya podemos tener un detalle que dentro que cabe hecho por IA, que han sido en total 15 minutos, 20, pues no nos da un mal resultado. Esto con una pequeña iluminación dentro de Marmoset, pues ya podremos tirar un render que podremos utilizar como miniatura. Bien, llegamos a Marmoset, donde podemos arrastrar nuestro objeto. Aquí pues voy a eliminar básicamente el material general y aquí arrastrando podremos añadirle a los diferentes canales la información que hemos exportado en PBR Metallic Rawness. Tenemos un normal Mac que por defecto básicamente pues no tenía mucha información, podemos haberlo trabajado de alguna manera, pero no. Luego tendríamos el albedo o base de color, el cual ya nos va a dar algunos detalles. Deberíamos tener el roughness, que sí que hemos trabajado un poquito más, pues porque el mango sí tenía algún tipo de roughness, la cuchilla no tanto. Luego tendríamos el canal de metálico, el metalness, que se lo arrastramos precisamente a lo que tenemos por aquí. Y como tenemos trabajo en la emisión, pues tenemos que darle a que tenga un canal de emissive activo y le vamos a arrastrar la parte emisiva del objeto. En Marmoset por defecto tenemos un skybox, el que venga por defecto, pero podemos así reducirlo prácticamente a negro. Claro, el efecto aquí ahora mismo es la intensidad del emisivo, que ya nos está dando, pues, como no, una información. Entonces voy a bajar, luego ya lo subiremos. Sí que necesito ver un poquito para ver dónde pongo que sea la primera luz. Voy a poner la vista trasera, buscando desde foco uno de los laterales. Poner un foco de luz que me pueda generar lo que se hace por una rim light. ¿Vale? En este punto sí que voy a volver a bajar el brightness del sky para que prácticamente volvamos a estar en negro. Y aquí le vamos a aumentar el brillo de nuestra ring light, lo cual va a ser, como digo, una línea que nos va a marcar un poquito la forma, ya que los colores son algo cálidos. Podría buscar precisamente color más frío, más blancuzco, que me sale ahora, con un detalle. ¿Por qué? Porque al darle el tono emisivo nos va a generar algo más de contraste. Un tono general que marque un poquito el objeto y posiblemente ya se empieza a ver relativamente bien. La primera luz le voy a aumentar un poquito el diámetro para que me reparta un poquito más suave el tono. Con esta luz de aquí quiero que sea un poquito más potente para verle los detallitos. En cuanto a color, pues bueno, puedo tirar algo un poquito más cálido que pueda generar algo más de contraste con el emisivo. Entonces no debe ser tan cálido, tiene mucho color, tiraría un tono más azulado general, ¿vale? Para que genere un poquito más el contraste. Sí que hay zonas un poquito más oscurecidas por aquí abajo. A lo mejor una luz, que en este caso no tiene que ser una spot, sería una omni, seguramente rectangular, con algo tanto de anchura, con un brightness así, no potentorro, pero sí que le dé un poquito más. Buscar un ángulo para el arma que sea interesante, atractivo, ajustar la cámara, que en este caso, bueno, pues utilizarlo en cámara, vamos a utilizar el Safe Focus, unos milímetros, pues 55 milímetros, por ejemplo, suele estar bastante bien, buscando que sea así un poco más el detalle. A lo mejor la primera rim light muy potente, puedo reducirla un poquito, que le dé algo de tono, e incluso podría cambiarla algo más fantasioso. Así tengo algo más de contraste de color. Vale, en la main cámara podemos activar dos opciones, como por ejemplo el bloom, ya que tenemos emisivo, pues con un poquito de bloom
puede dar un poquito más de tono. El Sharpen nos ayuda a marcar un poquito más los detalles del arma, que en este caso va a dar más la sensación de pintada a mano. Y en Distortion, siempre el Chromatic Aberration, yo creo que aporta, aunque sea un poquito de tono, muy poquito, muy sutil, pero un poquito. Favorece. Por último, nos vendríamos a Render, activaríamos opciones, básicamente utilizar Ray Tracing para que nos limpie un poquito mejor la imagen, para que nos utilice luces avanzadas, que nos tenga en cuenta los reflejos, sobre todo teniendo en cuenta que es metálico. Y de aquí ya tiraremos la calidad de imagen. Yo suelo tirarla con transparencia. Esto es el vídeo, la imagen. Y una vez así más o menos ajustado, con algún puntito un poco más marcado, podríamos revisar que en la main camera el render, bueno, si quisiéramos ver la mesh, que no la vamos a querer ver porque, bueno, está generado por IA. Y le daremos a render y all image. Ahora mismo me tirará a render y me generará una imagen de la única cámara que tengo en activo. Una vez generado este archivo, pues ya lo puedo utilizar como una miniatura. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.